Todos los seres humanos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Equilibrio con Yaksun, un programa que busca fortalecer la salud mental, emocional y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Vamos a regalarnos la posibilidad de educarnos y sentir poder para ser más conscientes y, por ende, trabajar en la construcción diaria de nuestra paz. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar con nosotros en cada espacio, en cada momento, siempre acá en Equilibrio con Yaksun. Yo profundamente agradecida de que una semana más esté aquí, justamente en la salita de Equilibrio. Y el día de hoy tengo un invitado especial, uno de esos que nos regala la posibilidad a través de su historia de llenarnos de fuerza, de llenarnos de esta capacidad que existe en cada uno de nosotros los seres humanos de cambiar, de voluntad, de elegir, porque sí, a través de su historia, comentaba con él fuera de cámaras y me decía, claro, que vayan quedando los mensajes, y yo es que tu historia por sí sola es un mensaje, precisamente. Junior Oporta. Junior, muchísimas gracias por acompañarme, por estar acá en tu espacio, por decirme que sí, porque a mí esa actitud tuya me encanta, siempre es, Junior, ¿será que podés tal día, tal hora? Me acomodo para poder. Lo hacemos posible. No, más bien, gracias, Yaksun, qué privilegio más bonito que la vida nos vuelva a coincidir en esto tan lindo y que sea también respetando la creencia de cada quien, Dios, el que tome el control de las palabras para transmitir a través de, no es tanto la historia mía, sino las historias que se viven detrás de pantalla también, ¿verdad? Y gracias a los que se están sumando ahí y por supuesto usted, no dejar esto de lado que es tan importante para sembrar un mensajito en los corazones de las personas. ¡Qué privilegio! Gracias, Junior. Es que va avanzando el año y yo no sé si a vos te pasa, que se siente como todo muy acelerado. Yo siento como que el tiempo a veces nos alcanza cada vez menos, vamos muy rápido y en esa rapidez también se nos puede ir el hacer estas pausas necesarias para escuchar e incluso para replantearnos muchos momentos de nuestra vida. Es que vamos muy acelerados. Sí, es que en realidad en lo poco que he notado en este tiempo, andamos, como le llaman, a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Cuando viene el choque de la realidad, de lo que realmente se nos está yendo dentro de las manos, creo que la vida se nos está escapando, como para disfrutarla y darle un sentido, un valor diferente. Y no es culpa ni justifico nada lo que está sucediendo allá afuera en la vida, pero también hay que montarse al ritmo de la aceleración de allá, porque si no, nos quedamos hacia atrás. Pero la gran diferencia es cómo estamos disfrutando la vida. Así es que han sido muchas noticias para empezar el año, han sido como muchas cosas y nos podemos ver muy bombardeados y si no hacemos respire y acomode, la que se puede afectar es nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Entonces es cómo estamos disfrutando, cómo estamos acomodando. Y a este programa le pusimos el nombre de una frase que usas muchísimo y es: toda prueba tiene fecha de caducidad. Esa es tuya, Junior, porque la usas con mucha frecuencia, es como un emblema para vos. Toda prueba tiene fecha de caducidad. Y que lo digas a través de tu historia, precisamente, ¿verdad? Sí, me encanta porque la vida es por ciclos. En realidad tiene tantos ciclos maravillosos en los que si nos regresamos en el tiempo del por qué a veces nuestros comportamientos nos manejan hacia la vida, es porque hay un ayer, hay un dolor sembrado dentro de algo, de alguien, digamos, que le llaman, y vea, para nadie es un secreto que de lo de ayer tiene un impacto para lo que podamos estar viviendo hoy. ¿A qué me refiero con esto? De que todo ser humano, todas las personas que nos están viendo, desde que ya nacemos con un propósito bonito. Pero hay quienes nacieron en bandeja de oro, de plata y de bronce, y muchos como usted y yo, Yaksun, y los que nos están viendo, hemos nacido fuera de esa ecuación. Y fuera de esa ecuación significa un abandono, un rechazo, un dolor que traemos impregnado silenciosamente, que lo guardamos, que es lo que ahorita está como saliendo a la luz. Difícil. Definitivamente, y que nos va marcando, ¿verdad? Porque como bien decís, nos va marcando. Y qué rico poder entenderlo, poder decir, esto es lo que viví y ahora sí,
quiero trabajarlo, quiero sanarlo, quiero reescribirlo, para que esa vida entonces tenga un propósito y podamos vivir justamente con intención, con una intención desde un lugar más pacífico con cada uno de nosotros. Porque si remitimos a tu historia, yo porque me la sé, Junior, pero bueno, ya vamos a ir a contar un poquitito, porque estoy segura que en casa muchos se preguntan, muchos ya te conocen desde luego y te seguimos en redes y demás, y otros están ahí preguntándose, bueno, ¿cuál será la historia de Junior, verdad? Si nos quedamos en esa historia y no la trabajamos y no la sanamos, podemos seguir llenos de dolor precisamente y marcados únicamente por esas heridas, y entonces vivimos enojados, vivimos frustrados, y no entendemos de dónde, y vivimos culpando muchas veces a otras personas de situaciones que tienen que ver con nuestra propia relación personal. Me encanta esa parte, porque al final, ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Y ya casi nos abrimos al corazón para iba a decir, no, es demasiada filosofía. No es filosofía, es un anclaje de lo que se viene. Es una entradita de lo que viene. A lo que me refiero es que no solo se daña el ser interno de la persona, sino que tenemos la capacidad de dañar a los que están afuera. Lo más complicado no es tanto el daño que uno puede causarse, porque uno puede causarse todo el daño que quiera. Pero ¿qué pasa cuando la bola de nieve del dolor la sembramos en otros? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo vivimos? Y todas estas cositas bonitas es lo que a veces llegamos a un punto en el que usted dice, ¿qué hice? ¿O qué estoy haciendo? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper con todas esas cositas? Y qué bueno cuando nos cuestionamos, qué bueno cuando tenemos la posibilidad de decir, la forma en que estoy respondiendo al mundo no es una forma positiva, no estoy cuidando vínculos, no me estoy llenando de aquello que yo merezco y que yo quiero para poder entonces hablar de bienestar. Hoy es un buen momento para que usted se pregunte, ¿estoy yo en el lugar que quiero estar? ¿Esto me regala paz a mí? ¿Esto me hace bien? ¿Necesito ir a soltar, a liberar, a perdonar? Bueno, empecemos a hacerlo. Y se vale hacerlo desde cualquier momento, desde cualquier historia, desde cualquier edad. No hay una edad para empezar a soltar, para perdonar, para trabajar, que ojo, no significa que vamos a ir a buscar personas para ir a resolver situaciones. En muchos casos sí, pero en otros no. Tiene que ver justamente con manejos absolutamente personales. Esa sonrisa que me provoco a mí mismo todos los días pensando en esa paz y ese bienestar de cada uno de mis movimientos. Junior, tu historia a mí, y estoy seguro que a mucha gente en casa, no deja de impactarnos, no deja de movernos, porque cada vez que la escuchamos algo que nos marca, y ese es precisamente el objetivo del programa de hoy. Vos abrís tu corazón, decidís compartir tu historia precisamente para generar todos los movimientos que se generan y brindar un impacto positivo a quien quiera recibirlo en su corazón precisamente. Vos hoy estás aquí conversando, hablando con nosotros, compartiendo, pero si lo dejamos como a la suerte, quizá la historia hubiese sido otra, porque empieza con muchísimo dolor. Sí, yo sinceramente en este inicio tan bonito ya de un año, sí quiero abrirles esto que le llaman el corazón, quienes puedan recibirlo bien. Vieras que lo podríamos llamar como dolor, o cada quien le pondrá como un nombre. Vieras que lo más complicado de todas estas cosas es sentirse usted en algún momento rechazado. No tanto por quien le rodeen, sino por quien lo pudo haber amado distinto. Según cuenta, bueno, mi mamá Ángela Porta de crianza, era el número 6 de una familia, y se imagina usted llegar a este mundo y el primero que rechacen es a este servidor. Que pudiendo dar un cariño, un amor diferente, lo único que ven es como un estorbo tan grande, y dicen a este niño no lo quiero, ve a ver qué hacen con él. Y es ahí donde lo toman y ¡pum! Y lo tiran a un lugar para que se muera. Entonces creo que ningún ser humano ha llegado a la tierra como para que lo rechacen directamente. Ningún ser humano es un estorbo como para que usted le diga, no tenés propósito, no tenés sueños. Pero bueno, a algunos nos corresponde enfrentar esa vida. Nos corresponde decirle al mundo, a la vida, a Dios, bueno, es lo que corresponde. Mi mamá dice que iba caminando por unos cañales, escucha unos gritos de un bebé, se queda tan extrañada, empieza a buscar, a mano derecha había unos cañales, más abajo unos cerdos,
Y verás qué curioso, más abajito, un bebé con menos de 6 meses, o no sé ni cuánto tendría, ¿verdad? Pegándole gritos a la vida para que le diera una oportunidad. Entonces esa señora encuentra a ese bebé abandonado por su propia mamá, rechazado por su abuela materna, real, su familia de sangre, y es ahí donde los gritos le salvan a Junior la idea de que le pudiera dar una sola oportunidad. Y gracias a esa oportunidad es donde usted hoy dice, ¿qué pasaría si en ese momento no pasa esta persona? Pero como todo tiene un propósito, todo tiene un momento bonito, me quedo con el grito primero. Me quedo con el recuerdo de que sí, me rechazaron muy feo, pero no quiero vivir con ese rechazo. Quiero vivir con quien alguien me dio la oportunidad también de rescatarme de esos cañales. Entonces la balanza inicia de 2 maneras. Inicia de que me quedo con la victimización de cuando no me quisieron, o me quedo con la gratitud de quien me quiso. Que vamos a ver, escuchándote, tenemos la posibilidad en algún momento determinado todos de incluso sentirnos mal, por supuesto que sí, y hasta pasar por ese proceso de victimización, pero conforme vos escribiste tu historia personal, fuiste eligiendo ir viviendo mediante esa gratitud, y fue la elección de Junior, ¿verdad? Fue la decisión de Junior, porque esa señora pasó, escuchó los gritos de un bebé y decidió quedarse con ese bebé. Sí, vieras qué curioso, la gente le decía, es que me encanta la gente a veces habla de más, ¿verdad? Y nunca se lo olvide. Si este año usted se topa con gente en la que se va a topar, aprende a abrazarlas, pero nunca darse con ellas. La gente le decía, Ángel, ¿y para qué te vas a quedar con un niño así? Prepárese para que en el futuro crezca y tenga a la par suya un ladrón, un delincuente, un drogadicto, en fin, le pusieron tantas etiquetas a ese niño de que sin querer queriendo le empiezan a marcar el destino, a marcar la vida, ¿verdad? Y no. Y mami dijo, no, yo me lo llevo. Y fue con menos de un añito en la que ella decidió dejar a las hijas en aquel país, nicaragüense, 100%, ¿verdad? En Nicaragua. Y el primer país que se encontrara a escapar con el bebé para salvarle la vida. Entonces, ¿se imagina qué amor más bonito dejar a las niñas y escapar con ese chiquito? Y fue así como llegamos aquí a Costa Rica. Vea, sinceramente nunca hemos tenido nada. No hemos tenido dinero, papeles, ser emigrante es difícil, la vida te va marcando. Pero lo que me encanta es que el lugar donde llegamos no era un lugar de lujo y todo, pero había gente muy humana, gente mucho cariño. Llegamos a unas montañas y es ahí donde Junior empieza a tomar las decisiones de cómo enfrentar la vida sin saber cómo era la vida. Y empezás a tomar decisiones siendo muy pequeñito, ¿verdad? Porque vamos a ver, mencionaste algo a lo que no quiero dejarlo pasar y no quiero darle un alto por ahí nada más, y es ser emigrante es muy difícil, ¿verdad? A veces, estando cada uno en nuestra posición de privilegio, porque son posiciones de privilegio, juzgar es muy sencillo, somos muy ligeros para hacer eso y lastimamos con tanta frecuencia desde estos lugares. Y lo dijiste, ¿qué les parece si en este año, lejos de juzgar, empezamos a abrazarnos más, empezamos a recibir desde otro lugar? Porque podemos marcar el destino de una persona o podemos marcar la vida de ese ser humano. Sí, y al final son decisiones. Ser emigrante, como le digo, es difícil. No tener nada también es difícil, pero lo difícil es usted quedarse en ese estado y no querer cambiarlo. Vea, algo que sucedió en aquel momento, estando de San Ramón para adentro, vieras que hay algo que a mí me ha golpeado un montón en la vida, ¿y sabe qué ha sido? Esa manera en la que un niño con 7 añitos despierta la vida, lo toman de la mano y le dicen, Junior, ya está grandecito, prepárese porque usted nació para chapear, para andar en contratos, un montón de cosas, de una persona que es mi padrastro en ese momento, que a papi nunca lo conocí. No sé si estará con vida, nunca le supe el nombre, absolutamente nada, pero uno no deja de extrañar a una persona así. Uno es humano, uno tiene emociones, tiene sentimientos,
Cuando usted va creciendo, lo único que quiere es que le alivien el corazón con un abrazo y empezás a enfrentar la vida de un mundo muy negativo, en el que en lugar de impulsarlo a usted y decirle, algún día se va a preparar para ser alguien en la vida, prepárese porque usted nació para no ser nadie en la vida. Y esas pequeñas cuñas de palabras a usted le van como carcomiendo el alma de la vida. Y te encontrás en la realidad maravillosa de que está en un entorno en el que usted sabía de que tenía la capacidad grande de nunca salir adelante, de nunca ser inspirado, nunca ser amado, abrazado. ¿Y por qué toco ese tema tan delicado y tan sentimental o tan profundo? Simplemente por una cosa: el ser humano está carente siempre de algo. Sí, y en esa carencia, en ese dolor, podemos tomar decisiones que nos lleven hacia lugares absolutamente dolorosos y continuar viviendo en ese dolor precisamente. Junior, vos contás tu historia, empezás relatando y ¿sabes qué? Pienso justamente en la imagen que todos tenemos todavía muy fresca del año pasado de este cruzrojista que sacó a un niño, ¿verdad? Y lo sacó de un basurero y lo llevaba en su pecho, y te pienso, ¿verdad? Y pienso a esta señora que toma a ese bebito del cañal y decide ofrecerle algo totalmente diferente a lo que todos dirían estaba destinado. Y vos tomás esas herramientas y seguís, ¿verdad? Incluso a través de tu vida, donde a los 7 años te dicen, este es tu destino, vas a chapear, vas a trabajar en esto y listo. Y vos elegiste algo diferente. ¿Qué empieza a pasar con ese niño de 7 años? Vieras que hay algo en el que yo le agradezco a ese niño, sinceramente, que sin saber lo que le correspondería en la vida, hubo algo en el que nunca permití matar, y era ser feliz. Sinceramente. Digamos, ¿cómo le digo? Era como un motor dentro de mí que me movía a que, a pesar de las circunstancias de hogar, de realidad que usted vivía, sentía como que el mundo me lo entregaba todos los días, incluso cuando pasaba a chapear. Que un maestro, yo admiro tanto a los educadores, a los maestros, que un día me llamó él y me dijo, niño, venga un momento, ¿hacia dónde va usted todos los días? Es que voy a chapear la montaña porque mi papá me dijo que yo nací para eso. Y fue tan sabio él que me dijo, me encanta que aprenda el oficio de chapear y todo esto, pero usted no solo nació para eso. Y le pregunté, ¿para qué más? Me dijo, para que se meta a estudiar, carajillo, ¿verdad? Ese toque, ese tecnicismo tico. Y viene y le hace, prepárese, estudie, para que tenga una mejor calidad de vida. Porque vea, sinceramente, no solo la gente negativa existe gente de vitamina, gente que te inyecta diferente y la llora, papi, ¿será que usted me matricula en una escuela ahí que me dijeron tal? Y nunca conocí un motivador tan grande como él que me dice, Junior, no sea tan tonto, usted no nació para eso. Uno que era muy ajeno a lo que me podía dar amor, creía en mí. Y el otro que realmente necesitaba, nunca. Entonces, curiosidades de la vida, ¿verdad? Y vea, y ante esas palabras yo no me detuve. Él me negó el estudio, me cambió por un cuchillo el estudio y seguí en mente con un cuchillo, casi me corto la rodilla. Y cuando me curo la rodilla, llegué donde mi mamá y le dije, ma, ¿será que usted me apoya en el estudio, por favor? Me dijo, somos pobres, no tengo nada que ofrecer. El poder de las palabras, yo sí quiero decirle algo a usted. Nunca permita que alguien le siembre en el corazón lo que realmente usted no es. Que no le quite ese deseo de apasionarse por la vida, en el que si usted sembró algo que realmente quiere, siémbrelo todos los días para que lo vaya germinando. Y fue donde le dije, la escuela es gratis, hágalo. Y con una bolsa plástica fue donde ella se cansó tanto y me dijo, no es lo que hay. ¿Y sabe qué le dije? Es lo único que necesito. Porque el ser humano está en búsqueda de tanto que lo más sencillo lo está perdiendo para ser feliz. La sencillez de sonreír, de abrazar, de perdonar, de soltar. Y así fue como emprendí el viaje al estudio. Mi papá agarraba por allá, yo por otro lado, y decía, no me detengo. Primero, segundo, y aquel carajillo que no sabía dónde venía, salí inteligente, y ahora es que toque. Ay, si no me lo digo yo, ¿qué me lo va a decir, verdad? Entonces, el toque es la vida. Es lo que a usted le va diciendo todos los días. Por favor, no se detenga hacia lo que usted quiere. Y crucé tercero. Mi papá se dio cuenta, estaba tan enojado en la vida, que me sacó, me quemó las notas y nos cambió el lugar. Y la vida te fue llevando
poco a poco hacia donde usted quiere. Y es aquí donde te cala un montón. Y quiero decirles lo siguiente, que hubo una época en la que en cierto año llegó una vez mi padrastro, se acercó y me dijo, Junior, ven un momento. Me dio un vaso, le metió un frasco, un líquido ahí, y era un guaro contrabando en ese momento. Y me dice, Junior, tomes esto para que se convierta en hombrecito. Mi mamá no estaba, ella se había ido para Nicaragua a inscribirnos allá, quedamos solos. Y por causa de ese guaro que me dio para tomarlo, yo me eché el trago, me quemó ahí y hasta ahí me curé con la bebida, nunca la volví a tomar en la vida, ¿verdad? Pero esa realidad fue que transformó todo, que se dieron las cositas que se dieron ahí, y en un operativo fuerte, la única persona que me pudo haber inspirado para ser grande en la vida, en una madrugada llegaron unas patrullas, rodearon la casa y condenaron a mi papá a más de 30 años de cárcel. Es ahí donde usted se pregunta, ¿será que la vida es demasiado linda como para disfrutarla? ¿Será que la esencia maravillosa de quien está queriendo amor, un abrazo, una inspiración, le van rechazando los sueños, la vida, y usted va siendo la persona lo que le habían dictado realmente lo que era? Nadie. ¿Y cuánto puede impactar? Porque, ¿sabes? Me quedo pensando muchísimo en este maestro. Me quedo pensando mucho porque además ni siquiera era una persona que te conocía de todos los días, que estaba ahí constantemente. No, fue alguien que te vio y dijo, lo que merece este niño es estudiar. Vaya, estudie. Pero a un niño de 7 años decirle, vaya, estudie, ¿verdad? Y sembrarle eso. Y vos lo mencionás muy bonito, cuánto podemos ser o cuánto podemos impactar en la vida de otro ser humano también. Entonces, preguntarnos nosotros hoy, ¿cómo estoy impactando en la vida de otra persona? ¿Cómo estoy cuidando a la niñez? ¿Cómo estoy cuidando a la adolescencia? Porque este no es mío, entonces este no me importa. Es que al final niños y adolescentes son de todos, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si ese maestro no aparece y no siembra ese, vaya, estudie, Junior, haga algo diferente a chapear, prepárese diferente? Y este niño que insistió en estudiar, estudiar y estudiar, porque seguiste estudiando. Me encanta, sí. Ese maestro lo aprecio mucho. Lo conozco actualmente. Él es un ser maravilloso que la vida usted le va poniendo las oportunidades, pero la pregunta es cómo agarra usted las oportunidades, ¿verdad? Y ahí es donde me di cuenta, digamos, de que 2 personas pueden ser líderes en la vida. Quien lo ayuda a enseñar en grande a usted, o lo pueden ayudar a ser la persona más conformista de la vida. Hay quienes dicen, es que yo nunca pude ser lo que pude ser porque me dijeron esto, me sembraron. Es cierto, no le voy a quitar eso. Y no le voy a quitar la realidad suya. Pero también es a quién está entregando el poder de su pasado o el poder de su cambio, ¿verdad? Y yo decidí el rumbo por el cual yo quería estructurar la vida en medio de los rechazos, en medio de todas las cosas que le van dando, sembrando. Y es ahí donde Yachun y todas las personas que nos están viendo, cuando usted quiere un camino, construirlo a su paso, todo se va a ir abriendo. Pero tengamos mucho cuidado a quién le damos el poder de escucharlo para actuar, ¿verdad? Es lo que le llamo. Y al final, ese carajillo curioso, Junior Oporta, que le llaman de ese niño abandonado, de esa niñez y de esa adolescencia, le ha dolido un montón no haber disfrutado y ser feliz en la vida, sinceramente. Y probablemente así muchos de nosotros, ¿verdad? Y por eso es tan importante que hagamos estos momentos de detenernos, para que nos cuestionemos y nos preguntemos cuánto me estoy regalando todos los días, hacia dónde va mi vida a pesar de las circunstancias. Junior, este niño decide seguir estudiando, este niño decide... ¿Cómo fue la escuela para vos, Junior? Vieras que es curioso. ¿Cómo era Junior Oporto chiquitito? Sí, conocí tantas escuelas que ya no sé ni por dónde pasé, ¿verdad? Porque cuando usted es errante, cuando usted no tiene una estabilidad de hogar, cuando usted hoy despierta, por ejemplo, en tal lugar y de un pronto a otro va enganchado en los hombros de alguien que va cruzando un río para estar en otro pueblo. Vieras cómo los recuerdos se van despertando todos los días del inconsciente o inconsciente, psicológicamente, no sé cómo le llamarán,
pero usted va como impregnado hacia un destino en decir, bueno, ya hoy estoy repitiendo de nuevo el año porque me cerraron las puertas de allá y hoy vivís aquí y allá. Y es como ese nómada de los sueños, de la vida. Pero aún así vieras que es curioso. Desde muy pequeño me ha encantado leer. No he tenido los libros, no he tenido absolutamente nada en aquel momento hablándolo. Y buscaba un almanaque, Escuela para Todos. Entonces decía pla, pla, y lo leía todo. Un periódico. Y me pasaba. Me acuerdo de un libro muy bonito que me ayudó muchísimo. Que él decía, el libro, cada mañana que se levante, sea la persona más cortés de la vida, salude sin esperar a nada. Y me empezó a empapar y yo decía, qué libro más maravilloso. Si un día le meten un manazo por la cara, no reaccione hacia esa negatividad, sea una persona totalmente distinta. Entonces el libro fue como un psicólogo para mí, vieras, qué bonito, ¿verdad? Y me encantó, me encantó. Entonces yo no me quedé estancado con quererme quedar nada más, no, ya me sacaron de la escuela, yo no voy a continuar, no. Yo dije, continúo por este camino y me gradué de la escuela, gracias a Dios. Y después me hice la pregunta, ¿qué sigue la escuela? El colegio. Ya estaba en la realidad en la que podía tener unos 14 años, en donde veo que encarcelan a mi papá, mami cae en una depresión grande, hay una sobrinita, una hermanita que se le lleva el pan, y toda una revuelta familiar ahí. Y es ahí donde entendí dos cosas. Usted y yo podemos ser víctimas de todas las circunstancias o la vida que nos esté pasando, o ver cómo cambiamos esa realidad para siempre. Yo decidí la más difícil, cambiar la realidad. Claro, y sobre todo los 14 años, ¿verdad? Cuando pensamos que todavía no tenemos ni siquiera muchas funciones a nivel cerebral para poder tomar decisiones, pero que a pesar de todas las circunstancias que estabas viviendo, toda la dinámica familiar y demás que estaba ahí, vos estabas decidiendo cosas distintas para tu vida, estabas marcándote diferente. Y a los 14 años, cualquiera de nosotros piensa en ese adolescente y dice, claro, ya ahí, todo lo que había hecho ya se cortó y hasta ahí llegamos. Y no, Junior Oporta decide continuar. Claro, entonces yo dije, bueno, vamos a la escuela. Pero vean, gente, hay que ser realistas con algo. La realidad de un sueño tiene un precio muy alto que pagarlo. Eso lo he descubierto hasta la edad que la que tengo. Y yo dije, voy a la escuela, pero ¿a qué hora hay que levantarse? Hay que levantarse a las 12:45 en medio de aquellas montañas. No tengo a alguien que me respalde a nivel de que usted tiene la garantía de que su colegio ya está pagado todo. Tiene que ver cómo improvisa, cómo gana los cinquitos o que el buen samaritano le llegue, le toque la puerta, vean, no le funcionan las botas de mi hijo, tome para que vaya al colegio. Y así fue como fui a un colegio, a una telesecundaria primero, San Antonio, por cierto, y viajaba, no sé, 2 horas y media o 3 horas para ir a ese colegio, y era tanto el cansancio que una vez me dijeron, quédese ahí a la par de un corral, y se ahorra, el viernes se va para la casa, y pasé como 8 meses solo en un corral, vieras, corral no, a la par de un corral me montaron una casita, bolsas plásticas y todo le pusieron. Y todo ese año de colegio yo lo pasé en séptimo a través de tele, pero vieras que sigo insistiendo. Vieras cómo te marca la soledad. Vieras cómo te marca la falta de cariño o maternidad. Llegar después usted no lo entiende quizás porque es joven, en el sentido en ese momento adolescente, pero usted llegaba, por ejemplo, un martes a las 5 de la tarde, a hacerse el arroz pelón, con mantequilla, porque la manteca ni eso no alcanzaba, y le echaba ahí. El viento le apagaba el fuego. Entonces estaba una impotencia, un enojo, de todo le daba en el corazón, que usted llegaba y se tiraba al piso a llorar, desconsoladamente. No a maldecir la vida, ni a Dios ni a nadie, porque nadie tiene la culpa, sino porque usted ya impregnado un dolor aquí en el que usted decía en ese momento, lo único que necesita es un abrazo ahorita. Yo veía a los hijos, a los compañeros que llegaban los papás en un carrito, en un caballo y todo, lo abrazaban, se los llevaban, usted quedaba solito ahí, regreso en el silencio. En una madrugada se despertaba desesperado buscando ese afecto. Y la vida había que levantarse 1 y 1000 veces. Creo que el séptimo fue el momento en el que yo descubrí
lo vulnerable que he sido para la vida y lo débil que he sido para la vida. Lloraba todos los días de mi vida. Pero ¿cómo le va a ir a decir usted a una familia que llora todos los días cuando ni siquiera va a recibir amor y cariño? Cuando usted le dice, me siento triste y lo que le esperaba era un manazo, no, ese maricón. Entonces todas esas cosas le van marcando casi el futuro suyo. Definitivamente, y ahí es donde la resignificación que haces de tu vida y el escucharte constantemente nos hace invitaciones a cada uno de nosotros. Estamos con Junior Oporta y parte de su historia. Regresamos con más después de la pausa. Los seres humanos tenemos dos grandes zonas para poder trabajar. Una zona de control, que es donde está todo aquello sobre lo que nosotros podemos hacer algo. Y una zona de preocupación, que es donde está todo sobre lo que no podemos decidir absolutamente nada. Muchas veces nos quedamos en esta zona de preocupación sin conciencia, sin trabajo constante. Mientras que en nuestra zona de control podríamos ejercer sobre nosotros mismos. Y esa es la invitación, o una de las invitaciones el día de hoy. La historia de Junior Oporta, que es nuestro invitado hoy, nos regala muchísimo aprendizaje, cada uno desde la movilización que elija. Pero va más allá de un tema de actitud, va más allá de un tema de querer, va desde la raíz de entender que se valen muchísimas emociones, que se valen todas, que se vale la vulnerabilidad, que se valen las sensaciones y que a pesar de qué elegimos hacer con estos recursos que nos está regalando la vida. Junior, un joven de 14 años en el piso, llorando todos los días, anhelando un abrazo, anhelando afecto, anhelando cariño, que es propio del ser humano, por supuesto, y en lugar de eso recibiendo más y más soledad. Y reconociendo esa vulnerabilidad y decidís seguir por vos y para después cuidar los tuyos. Claro, me encanta. Vea, yo respetando la creencia de cada quien, siempre hay como una fuerza bonita interna, ¿verdad? Que le puedan llamar resiliencia, le pueden llamar todos los nombres que a nivel de psicología, todo lo que ahora ha aparecido, le puede llamar. Pero creo que la única fuerza en la que a mí me conocí desde muy niño, muy adolescente y todo eso, la única fuerza que me ha abrazado todos los días es la fuerza del amor de Dios. Porque yo sentía que alguien me llegaba a chinear, que la misma fuerza en los brazos me llevaba muy bonito. Y yo le decía a ese amigo, no se desaparezca nunca en mi vida, porque sea lo que vaya a hacer, yo lo voy a llevar conmigo en el corazón, ¿verdad? Era lo que le decía. En aquellas montañas, ¿quién le iba a decir a usted? ¿Quién le iba, ¿verdad?, a mencionar esas cositas? Entonces yo dije, voy a hacer un cambio, tal vez yo estoy llorando, porque estoy solo y cambio de séptimo y me voy a octavo para otro colegio. Pero ya había que madrugar un poquitico más, había que levantarse a las 2:45 de la mañana. Piedad Sur estudié, pasé octavo, noveno. Vea, sin mentirles, a pesar de todo me levantaba todos los días con una fuerza y yo decía, bueno, hoy va a ser un buen día para ser feliz. Qué lindo que soy. No tenía el reloj para ver la hora. Yo sé que el gallo era el que me despertaba y eras qué nivel de gallo, ¿sí? Entonces esas cositas de adolescente y ese motor y esa gasolina le decía a usted, ¡wow! Levántese, qué bonito es. Y empezaba a caminar 2 horas, 3 horas sobre la montaña. Llegaba un camión ganadero, el camión a un bus. Me bajaba sonriente hacia el colegio. Y vea, yo sí le voy a decir la verdad, algo que me caracterizó es que a pesar de que las lágrimas silenciosas eran tan grandes, cuando nadie me veía, sonreía externamente también, ¿verdad? La capacidad de ocultar el dolor también, un mecanismo de defensa, ¿verdad? Que le llaman. Y vieras qué curioso, si algo tengo que agradecerle a Dios y a la vida es que en el camino me puso gente tan buena. Vea, si un día a mí me han rechazado por ser extranjero o por no tener nada, nunca sucedió. Vieras qué bonita la gente, porque yo le decía a ese amigo, dame una gracia diferente, ¿verdad? Entonces ya salía a las 4:20 de la tarde y siempre llegaba a las 8 de la noche a la casa. Pero ¿sabe cuál era una de las luchas más grandes que tenía para salir adelante? 2 pilares fundamentales, la familia y la comida. Siempre ando con hambre, vieras que toque. Invíteme un día a comer, ¿ok? Entonces, la familia, porque me prometí que ellos nunca iban a repetir el dolor de lo que yo he vivido y que los iba a proteger. La figura paterna de estar cuidando lo que nunca
ahí. Y la comida de llegar siempre a la casa, en la noche con hambre, quitar la tapa y no encontrar una sola gota de arroz. Eso le impulsa a usted no para quejarse de la vida, sino para decir voy hacia adelante con la vida. En el colegio nunca tuve beca, por papeles también. Las personas que me respaldaban era alguien que tenía cédula y que decía, bueno, yo lo respaldo a él. Las comidas con las que sobrevivía era que a veces a las 11 de la mañana, 11:20 que salíamos a almorzar, como no tenía nada, solía pedir una bolsa plástica y a las 12 en punto, cuando no vino una sola persona a sacar la bolsa plástica, agarraba con las 2 manos la comida y le echaba esa bolsa plástica para ir a una montaña. Agradecerle a Dios por 2 cosas. 1, porque ese día iba a comer. 2, porque la otra parte se llevaba a mi familia. Pero me pegaba una lloradilla antes de eso. A veces no comprendo a la gente que tiene tanto para ser feliz. Esos jóvenes que tienen beca, el papá está luchando, esa mamá que limpia las casas, que le duele la vida, que se levanta todos los días a coyol quebrado, coyol comido para que a usted no le falte nada. Si usted comprendiera un día de que tiene demasiado, empieza a agradecer demasiado. En medio de esa montaña era el único momento en el que yo podía disfrutar la pechuga que tiraban y decía qué fea esa comida. Y es ahí donde nos damos cuenta de que si con los sobros de una comida usted puede ser feliz, imagínese cuando tienen abundancia. Pero bueno, también aprendí de que hay que agradecer en todos los momentos difíciles, porque si la vida un día lo premia, ¿cómo va a seguir usted siendo agradecido? ¿Usted agradecía porque le faltaba o agradecía porque realmente era gratitud? ¿Cuál de las dos, verdad? O por conveniencia. Entonces, pasé 9º y un día, yachún, me levanté con el bache más profundo de mi vida. No sé cómo le llamarán, si depresión, miedo, pero me levanté con una fuerza en la que dije, hoy voy para algún examen de mate, salgo de ahí, me voy para la casa y no vuelvo, nunca. Y desistí de todo. Porque es permitido a veces uno sentir de que ya no puede más, ¿verdad? Y rendirse. Y achún, yo dije, hoy me rindo. Cuando iba a entrarlo al aula, me desmayé. Y producto de ese desmayo fue donde descubrió un profesor que aprecio muchísimo, que es como mi amigo, mi papá, en ese momento. Y fue donde le abrí el corazón y le dije que hoy me sentía muy triste. Lloro de vez en cuando, paso por un puente en donde las aguas son tan abundantes que a veces deseo como que me lleve. Me siento a la par de una piedra, deseando que alguien me toque el pecho o la espalda y que me digan que todo va a estar bien. Pero usted tiene que sacarse las lágrimas porque nadie va a llegar ahí y regresar. Y fue ese profesor donde descubrió que todo lo que estaba viviendo no era tan malo. Podía ser una oportunidad para algo diferente. Y fue donde me dijo que podía ser bueno para correr. Y me inspiró. Pero antes de inspirarme y decirme que era bueno para correr, yo le dije que no iba a volver a seguir estudiando porque no tenía cómo, ya no tenía las fuerzas físicas. Y me preguntó, ¿será que si yo lo respaldo en el estudio, usted continúa? Yo le dije, usted hace eso conmigo, no sabe a quién le está dando la oportunidad. Y me pagó 1 año de alquiler. Otro profesor. Me encontré en el camino, en el momento en el que ya está a punto de caerse uno, es donde llega una persona especial. Nunca estamos solos. Siempre va a haber alguien ajeno que le va a abrazar la vida y el corazón. Mientras todo. Y fue así donde me descubrí como deportista. Mi primera carrera en el colegio fue con unos zapatos burros Caterpillar. En medio de la burla de todos los estudiantes o adolescentes, todos somos jóvenes, todos vamos a pasar por una etapa así. Si a usted le hacen lo que le llaman el bullying, se ríen, se burlan, le dejo esta frase: es un miedo grande que le tienen a usted por el crecimiento que viene en la vida. Cuando las personas ven una amenaza de crecimiento, le van a hacer burla a usted, le van a humillar, le van a ofender y van a querer, tirarlo allá. ¿Sabe por qué? Porque saben de que usted tiene demasiado potencial
Y el potencial de alguien llena el miedo de los demás. No se deje con eso. Hoy le dejo a usted en el corazón que si realmente lo está viviendo, llore las veces que tenga que llorar, pero levántese una y otra vez sabiendo la capacidad. Y verás qué curioso, fue ahí en Salchi donde me descubrí como deportista. Se imagina una persona que usted nunca lo conozca, como un profesor que le diga que usted nació para ser grande. Que primero lo abrace, le cure el alma, le pague un año de alquiler, le saque una beca de comedor. Y luego me pregunta, Junior, ¿cómo van las notas? Le dije, profe, como el Polo Norte, todo bajo cero, brutísimo, vieras qué mal me iba, gente. No se siente ofendido si se gana un 30, ¿verdad? No estoy inspirando para eso. Entonces, al final, la vida es una fiesta. Yashub, nos duele la vida, nos duelen los procesos, pero también aprendí que en medio de los procesos hay que bailar con la más fea, hay que bailar con las pruebas, y hay que aprender que toda fecha, que toda prueba tiene una fecha de caducidad. Todo termina. Y en mi vida no es que ahí se acaban las pruebas. Lo que significa es que hay un impulso de gasolina, de motivación para que usted diga, bueno, lo estoy haciendo bien. Gané una carrera, los clavos se metieron en medio del talón aquí, burlas de todo el mundo, pero siempre creí en mí. Creo que es la gasolina más importante. Creíste en vos y hubo un educador. Es que este papel de los educadores, es que si en el país en general tomáramos conciencia de lo que nuestros educadores realmente son para acompañar nuestra niñez, para acompañar nuestra adolescencia, definitivamente incluso desde espacios políticos los acompañaríamos diferente, desde espacios comunales los acompañaríamos diferentes, porque sí, los educadores pueden hacer una diferencia impresionante. Su humanidad, su fuerza, su capacidad y su vocación necesitan ser cuidados en nuestro país, en un país donde decimos que la inversión más grande que hacemos es a nivel educativo. Bueno, tenemos que hacer unos recordatorios constantes de cómo lo estamos haciendo, porque hoy la historia de Junior Oporta nos regala también esa oportunidad. Me queda muy claro ese mensaje, el mensaje de acompañemos también a los educadores. ¿Quiénes están acompañando educadores? ¿Quiénes están creyendo en ellos? ¿Quiénes están validándolos? Porque definitivamente pueden hacer una diferencia muy grande. Y así como Junior, así como dos educadores se acercaron, acompañaron, abrazaron, le sanaron el alma, como dice él, todos los días en nuestras aulas, definitivamente eso es lo que están haciendo, sanando, acompañando, cuidando. Vamos a hacer reconocimiento a esa labor tan loable y vamos a cuidarlos muchísimo, porque así debe de ser. Estamos con Junior Oporta, que nos está regalando parte de su historia y nos está moviendo a todos. Regresamos con más después de la pausa. Qué gran honor que puedan continuar con nosotros en su espacio, un espacio creado para movilizarnos emocionalmente, para que trabajemos temas de salud mental, y las historias, aquellas que permiten inspirarnos, también nos movilizan y también nos reconocen desde lugares bien interesantes todo este tema de las emociones. Y hoy nos acompaña Junior Oporta, quien ha compartido a través de todo este programa parte de su historia y nos ha movido, Junior, porque a todos, yo cada vez que escucho tu historia me mueve, me sigue moviendo y me hace como estas tomas de conciencia de tenernos. Ahora dijiste, dices muchas cosas muy sabias y una de esas es, a veces se nos olvida agradecer lo poco que tenemos y que podemos ser felices con esto poco. Es que eso poco es lo básico, lo simple y lo esencial, el abrazo, el cariño, el vínculo y cuánto lo estamos cuidando. Junior, descubren a ese atleta, porque sí, ya atleta, y empieza toda una carrera ahí interesante a nivel deportivo. Sí. Es que veme en qué momento pasamos a lo deportivo. ¿Verdad? Me encanta porque en ese momento en el que usted se descubre de que, ¿verdad? Gana una carrera, lo premian, le dan unas tenis. Yo dije, qué curioso, por ganar una carrera me premiaron. Eso quiere decir que si yo continúo por ese camino me voy a seguir ganando premio, ¿verdad? Entonces yo dije, no, yo voy a ser un deportista para los mejores. Porque si usted tiene talentos, tiene cualidades, tiene virtudes, ¿cuánto va a potencializar eso? Y yo dije, bueno, me convierto, y ahora no sé ni cuántos años pulseando, llegaba a las carreras con las tenis rotas, no tuve patrocinio en unos años, ¿verdad?
de nada, ya con el tiempo de seguir luchando, pulseando, fue donde fue apareciendo. Y 8 años después, en medio de unos cafetales y todo, me llega un mensaje y me dicen Junior Oporta, sí, lo llamamos de Copenhague, ¿verdad? Fue ahí donde encontré uno de los patrocinios que más chineo me han tenido en la vida. Y es tan curioso porque Copenhague ellos reclutan a los mejores del país, a los que ganan carreras de todo. Y yo nunca había ganado una carrera en San José, pero ellos me dijeron algo interesante. Le vemos el espíritu de pasión por la vida y por el deporte. Lo curioso es que ellos no ni conocían de dónde venía uno. Vean lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, me dieron la oportunidad, me llevan a firmar un contrato, nunca había visto tanta plata en aquel momento, ¿verdad? Y yo dije, aquí se está cumpliendo el sueño universitario porque yo no quiero quedarme solo con el colegio. Me gradué del colegio y dije, sigue a la universidad. Quiero ser profesor de educación física. Y era que toque, quiero ser educador porque algún día, ¿verdad? Voy a inspirar, voy a motivar, decía. Y con esa beca de Copenhague pagué el estudio. Trabajé 3 años de guardia de seguridad en unos hoteles, 3 en comidas rápidas. Y la vida me fue llevando por donde tenía que ir, ¿verdad? Sin dejar el deporte, porque yo dije, qué raro, correr me hace sentir bien, me hace sentir con mucho más energía. Póngase los tenis, haga bici, vaya usted a hacer algo, una actividad física, va a ver cómo se siente, ¿verdad? Entonces, eso me inspiró para estar ahí entrenando y ya llevo casi 9 años con Copenhague, imagínense. La carrera me falta solo las horas para ser profesor de educación física, pero ya terminé todas las materias, ¿verdad? Incluso ahí solo una en inglés y punto. La vida me fue premiando en el que topé gente como ustedes en algún momento de la vida también. Entonces, la pregunta del millón es, ¿será que usted tiene la capacidad de repetir todo aquello que el ser humano le dice a usted que va a hacer a nivel negativo? ¿O tiene el poder de transformarlo cuando usted se la cree? ¿Con cuál se queda? Nadie va a decirle todos los días a usted, levántese, usted puede, no. Quien está en una depresión, en una ansiedad, en un miedo, en una limitante, en conductas aprendidas, o todo lo que la vida nos ha llevado, incluso usted tiene la capacidad de levantarse ahí nuevamente, no hacer de la noche a la mañana. Hay que llevar un proceso. Hay que buscar ayuda profesional. Un psicólogo, una psicóloga, aquí la tenemos, ¿verdad? Y todas esas cositas. Pero hay una personita especial en mi vida que ha llegado a transformar también, que me dice, no deje que los fantasmas del pasado lo estén visitando todos los días. Elimine con eso. Porque yo le voy a decir la verdad. Por más capacidad de resiliencia que el ser humano haya tenido para salir adelante, tiene que luchar todos los días con las debilidades que eso quedó sembrado ahí. Debilidades silenciosas, debilidades en algo que estamos atados. Y todo eso nos lleva, aún siendo adultos, a dañar a la persona que amamos. Pero no podemos quedarnos todos los días con eso. Hay que cambiar el chip, que cuando la vida o Dios le sigue dando las oportunidades de cambiar, hay que quitarlo definitivamente. Y así fue, como también hoy por hoy, ya pasé a otro plano mayor. Totalmente, me encanta. ¿Verdad? De no mis sé si favoritos, tengo que decirlo, de mis favoritos. Si quiere lo dice. Es que, a ver, vamos a ver, Junior, vos nos compartís tu historia, nos compartís todo, ¿verdad? Entonces, imaginamos a este bebé recién nacido, imaginamos el abandono, el rechazo, las luchas constantes, imaginamos a este niño en absoluta vulnerabilidad, donde yo lo voy a decir, ningún niño tendría que vivir esto, ningún adolescente tendría que vivir esto. Y continuar y salir y decir, voy por la escuela, voy por el colegio, voy por la universidad, voy a cuidar a mi familia, a saberte hoy proveedor de muchísimo amor, cariño y necesidades básicas que cubrís para tu familia. Y que aún exista un anhelo en el corazón, porque, ¿verdad? Existe el anhelo en el corazón de yo quiero mi familia, quiero formar mi familia y te nos casas. Porque Junior Oporta se nos casa. Llegó el amor, Junior. La verdad que de tantos garrotazos ya mandaba, ¿no? No, la verdad que Dios ha sido muy bueno. Me ha premiado con una personita ahí que sinceramente a veces uno cree que llega a la vida una persona
para enseñarle, sino que esa persona me ha enseñado muchísimo a romper miedos, patrones, tantas inseguridades, tantos abrazos no dados, que Dios, con una familia de ella, es que tiene una familia maravillosa, vieras, ahí en San Roque Naranjo, ¿verdad? Doña Cinia, que me chinea tanto, don Sergio, gente muy linda, que al final se construye una familia bonita, muy linda, y me la ponen ahí en el que yo dije, bueno, Junior, si tienes miedo de dar el paso, piénselo también, porque hay que pensar a llegar a ese terreno, ¿verdad? Y no, Dios me puso la vida con esta Paulinita, que le llaman Junior, y vamos a ver cuándo nos pone fecha, si es de Dios, ¿verdad? También, porque es un constructo de cosas y todo esto, y con ella montamos una academia que se llama Portatín, deportiva. La estamos tirando, bueno, tenemos en Guapiles, en Heredia, y no, si usted quiere entrenar con nosotros, apúntese, ¿verdad? Apúntese, es que no es solo correr, me encanta. Es a nivel interno, es a nivel externo, es a nivel de todo esto, que al final no vas a tener un entrenador perfecto, no vas a tener un conferencista, un motivador, porque la vida está en eso, me llevó, vieras qué curioso, a dar motivaciones, charlas, que al final la mejor charla que el ser humano puede escuchar es ¿cómo es usted en su hogar? Sane lo que tenga que sanar ocultamente ahí, luego vaya a darlo con el corazón abierto. Porque al final, si damos algo que no tiene tanta validez, no lo estamos dando. Entonces la vida, y agradezco primero que todo a Dios, a la vida, que usted me ve hermoso, no sé, no broma, ¿verdad? Y a la vida todo esto, que al final de todo, la vida le tiene algo hermoso. Pero la única persona capaz de cambiar eso, ¿sabe quién es? Es usted. Capaz de decir, hoy tomo la decisión, que cómo voy a ir llevando para el resto de los días y del año esto. Si se queda encerrada en el pasado el dolor de ayer, va a pasar el 2026, 2027 y vas a decir, no, es que el año furries, no, de un paso a la vez. Y usted tiene como, si nunca ha abrazado, vaya a abrazar, si nunca ha amado, vaya a amar. La gente tiene una filosofía, la gente daña porque está dañada, daña al que está dañado también. Está escrito de que si le pegan por una mejilla, ponga el amor de Dios y todo esto. Al final, la vida se resume de que es muy sencilla. Con un abrazo usted sana. Saque lo que lleve por dentro, no lo guarde. El dolor, las angustias, dése el permiso de ser feliz, porque nunca es tarde para hacerlo. Léase un buen libro, busque ayuda, busque un lugar donde se sienta apasionadamente lindo. Los banquetes bonitos de los disfrutes, los grandes vinos, son maravillosos, pero también tienen una fecha de cansancio. La gente que usted cree que vive tan millonariamente feliz, realmente no lo es. La sencillez, ¿sabe dónde es? Es llegar a una casa de lujo, comer arroz, frijoles, un huevito, un abrazo, una buena compañía de quien lo tiene hoy o la tiene hoy, y abrazar y decir, vamos con todo. Porque he visto gente con lujo sin vivir sin lujo de la vida, y he visto gente sencilla viviendo los lujos de la vida. Al final, desde el productor que nos está viendo ahí, el que está todos los días aquí viendo cómo resuelve la vida económica, social, sentimental, de todo, tienen una realidad de la vida. Y la mejor lucha para eso es la empatía. Sea empático, ame, viva, disfrute, baile, vuélvase loco por la vida, haga su TikTok si quiere, disfrute la vida. Al final, la vida solo se resume en algo. Vívala como que si hoy fuera el último día de su vida. Muchísimas gracias, Junior, por estar acá. Gracias por este espacio. Gracias a usted. No sabe el privilegio. Yo cuando usted me escribió, yo dije, no, esta entrevista no me la paso. Yo soy siempre la más afortunada. Es que es otro nivel, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la capacidad de siempre rodearse de gente vitamina, no deje ir eso. Empieza a cortar vínculos que no le aportan nada en la vida y empieza a traer en la vida con Dios, llenar su corazón, llenar sus vacíos y darle el mejor contenido de todo. ¿Para qué? Para no ser la persona perfecta de la vida, sino para darle perfección a la vida todos los días. Muchísimas gracias, Junior. Te quiero muchísimo y muchísimas gracias a ustedes. Yo no tengo nada más que agregar. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y que estén muy bien. A lo largo de la vida recibimos palabras que se quedan con nosotros para siempre. Consejos que llegan justo a tiempo y que sin darnos cuenta terminan marcando nuestro camino. Por eso hoy queremos saber cuál es el mejor consejo que le han dado en su vida. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en su vida?
Ser feliz. El mejor consejo, Sí. ahorrar dinero. ¿Por qué es el mejor? Porque si uno tiene un problema, ahí tiene dinero. Y no malgastarlo. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en su vida? Vivir el momento, vivir el ahora. El mío es que no hacer a los demás lo que no le gusta que le hagan. El mejor consejo que me has dado en la vida, wow, portarme bien. Muy bien. Sí, en todo. Portarme bien. ¿Y usted? Lo mismo y ser un poquito inteligente y buenos en esta vida. Dar lo que podemos. Dar lo que podemos. Muy bien. Ser buenos amigos, buenos compañeros, de todo en esta vida para recibir cosas buenas de Dios. ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado en mi vida? Que viva la vida. Muy bien. Que viva la vida, que la disfrute, que la pase bien, que tenga una muy buena calidad de vida. En casa me dieron una educación básica muy hermosa. Puedo asegurarte que me regalaron muchos, especialmente lo que es el respeto al prójimo, la honestidad, sobre todo la honestidad, ser un trabajador siempre, responsable, prudente y lo espiritual, que básicamente en mí va en primer lugar lo espiritual, porque eso me lleva a ser siempre honesto, serio. Y no comer mucho por la diabetes. Tener dieta es lo único. Sí. ¿Y usted? De que hay que vivir porque la vida es muy corta, vivir el presente porque la vida es muy corta, y eso lo aprendí después de la muerte de mi mamá. Entonces ahora hay que vivir el momento, porque de un pronto a otro ya no se nos va. Entonces ese es el mejor consejo. Ser responsable. ¿Y usted? Igual, ser muy responsable, buena madre y buena esposa. Bueno, trabajar honradamente mis padres y buscar de Dios, porque es muy importante. Bueno, el mejor consejo sería hacer lo que verdaderamente deseas lograr en la vida o hacer en la vida.